Hola, bienvenidos. En nombre del Colegio de Empresarios les doy la bienvenida. Mi nombre es Graciela Picasso y estoy aquí para impartir la clase de Elementos de Contabilidad 1 para la licenciatura de Administración y Comercialización. Bueno, antes que nada, pues me voy a presentar. Soy contadora pública, licenciada en Contaduría, con una maestría en Finanzas, una especialidad en Fiscal. He dado cursos en algunas otras escuelas y tengo experiencia profesional en laborar en cuanto a empresas transnacionales y mexicanas. Esperando que les pueda servir todo lo que yo les voy a enseñar, pues empezamos nuestro curso. Nuestro curso, en cuanto a la licenciatura de Administración y Comercialización, es muy importante, ya que la contabilidad es como la base de toda nuestra licenciatura, de nuestras vidas diarias. Nosotros llevamos contabilidad desde nuestras personas, las familias, los negocios. Todo el mundo tiene que llevar un control de las operaciones para saber si estamos ganando, si estamos perdiendo, o ver en qué estamos gastando nuestros recursos, para ver si alcanza lo que estamos vendiendo o si nos es insuficiente. Bueno, vamos a empezar nuestra primera sesión. Nuestra primera sesión prácticamente vamos a tener nuestro curso dividido en varias sesiones y nuestro curso tenemos que recordar que va a ser evaluado por medio de un examen parcial y un examen final, aparte de sus actividades. No todo lo que nosotros vamos a ver están dentro de las láminas, dentro de las presentaciones, ya que sería muchísima la información que deberíamos incluir en ellas. Es por ello que los motivo para que ustedes tomen apuntes y para que vayan estudiando en base a ellos. Nosotros tenemos también el apoyo de algún tutor que van a ustedes a realizar todas sus actividades y por medio del tutor ustedes se van a poder apoyar para poder realizar las actividades que se vayan mencionando y que se vayan señalando para que las vayan descargando de la página y las puedan mandar vía correo electrónico del colegio, esperando que esta información les sea útil. Nuestro programa de la asignatura tenemos como primer punto la función de la contabilidad en la sociedad. En ese vamos a ver todo un panorama general de la contabilidad, desde cómo nació, desde cómo se va evolucionando hasta hoy nuestros días, para que veamos la importancia que va teniendo esta materia, no solamente en lo que vendría siendo la licenciatura, sino en nuestras vidas diarias, dónde la podemos encontrar y cómo nos puede ser útil para saber si todo esto nos va a servir en un futuro. Bueno, como segundo punto, vamos a ver los estados financieros, no solamente los estados financieros en general, sino vamos a ver los estados financieros básicos que toda la contabilidad debe de llevar. En especial vamos a encaminarnos a dos estados financieros básicos que vamos a tratar con mayor detalle, como es el balance general y el estado de resultados. Esos estados financieros son esenciales para saber si una empresa tiene una buena posición, si está ganando, si está perdiendo, si tiene utilidad o si tiene pérdida dentro de una vida activa. Nosotros vamos a tener algunas actividades en donde nosotros vamos a hacer algunas prácticas. Vamos a llevar prácticamente los registros de una empresa. Vamos a hacer actividades para que nosotros podamos hacer la contabilidad y veamos los registros que se deben de llevar, para que nosotros al final podamos tener nuestros estados financieros básicos. Como les había mencionado, vamos a hacer dos estados financieros básicos, el estado de resultados y el balance general. Como punto 4, ya vamos a meternos más a fondo al estado financiero de estado de resultados, en donde vamos a tener o vamos a ver si va a haber una utilidad o una pérdida de una empresa. Para que nosotros podamos tener esto, vamos a tener registros de las operaciones en cuanto a ingresos, gastos y costos. Bueno, finalmente vamos a empezar de lleno. Nuestro objetivo principal o práctico de esta materia sería conocer la importancia que lleva la contabilidad, los registros contables, los lineamientos que tenemos que seguir para hacer toda una contabilidad y cómo podemos operar dentro de una empresa para poder tener o llegar a tener unos estados financieros que nos sirvan para tomar una decisión sobre la empresa, qué camino va a seguir, dónde nos podemos cambiar, dónde podemos seguir, qué camino lo vamos a truncar y vamos a hacer un cambio, ¿no? Hacia dónde vamos. Bueno,
Como ahorita, como principal punto, nosotros vamos a tener en esta sesión la importancia que tiene la contabilidad dentro de nuestra vida y cómo ha surgido a través del tiempo. Bueno, la contabilidad nació a partir de que el hombre ya definitivamente no pudo tener todo en la cabeza, ¿no? Realmente no se pudo acordar de todo lo que tuvo que controlar, de todo lo que ha tenido, de todo lo que ha cambiado, y entonces empezó con esa necesidad de cómo va a cambiar, cómo va a hacer esos cambios, cómo va a controlar y cómo va a recordar tan fácilmente todos los sucesos que les ha sucedido. Entonces los hombres empezaron desde la antigüedad, empezaron a crear algunos nudos con algunas cuerdas para ver si con eso llevaban el control de qué es lo que tenían y qué les hacía falta. Bueno, tenemos nosotros algunos antecedentes en la historia a partir del año 6000 a.C., en las civilizaciones de Grecia, Egipto y Mesopotamia, en donde hay algunas tablillas, algunas cerámicas, algunas cosas que nos reflejan algunos registros, en donde el hombre tiene que registrar lo que tiene, lo que va perdiendo, lo que va cambiando, etcétera, para llevar el control de todas sus operaciones, de su patrimonio, ¿no? De sus propiedades. Tiene también el papiro, pero es hasta Roma en donde realmente se está haciendo el cambio. ¿Qué se está haciendo? Una persona necesita saber cuánto es lo que tiene, ¿no? Cuánto es lo que está teniendo en su casa, qué es lo que tiene, qué propiedades tiene, qué activos tiene, qué insumos son los que va gastando, qué es lo que va saliendo y entrando de su casa. Entonces es cuando va teniendo la necesidad de llevar el control de su patrimonio. Más tarde, en la Edad Media, con el feudo, empieza a haber la necesidad de controlar todo lo que va entrando al feudo y a su vez todo lo que va saliendo del feudo. Y entonces es como un registro de todo lo que va entrando y saliendo. Cómo va entrando y saliendo y se van haciendo las operaciones económicas. Pero pues es hasta la edad renacentista en donde nosotros tenemos o empezamos a llevar borradores de las actividades para ver qué cosas están haciendo. De ese borrador, de ese libro que se está llevando, se está resumiendo en un libro diario para resumir todas las operaciones que se hacen y al final se tiene que hacer un libro mayor donde se está recapitulando todas las operaciones del libro diario. Y es cuando empiezan a llevar un registro, algún registro tradicional podríamos decir, donde se está haciendo manualmente todas las operaciones de la contabilidad. Pero no es hasta el año 1494 cuando un fraile, lo que es Lucas de Pacioli, que es conocido como el padre de la contabilidad, ya que resume todas las actividades o todas las operaciones que van llevando las empresas y crea un libro denominado Suma. En ese libro pues se hace la publicación de cómo registrar o cómo llevar todas las operaciones de una empresa. Imagínense, es la primera publicación que se hace donde nosotros tenemos toda la técnica contable. Bueno, pero ni aún así pues se llevaba todo el registro de todas las operaciones. Es hasta lo que vendría siendo la revolución industrial, con todo lo que vendría siendo los negocios, la iniciativa, toda la evolución que ha tenido, cuando se ve realmente la necesidad de llevar una contabilidad de un negocio. ¿Por qué? Porque van creándose todos los negocios, todas las industrias. Imagínense todas las operaciones que se tenían que llevar. Entonces, es cuando empieza el auge de la contabilidad, hasta que empieza la revolución industrial, donde se crean industrias, donde empieza la gente a trabajar, donde empiezan a tenerle que pagar un salario a la gente, donde se tiene que llevar un control de todas las operaciones que va llevando la empresa. Es cuando realmente se tiene que llevar un lineamiento de lo que es la contabilidad, lo que nos está diciendo las reglas a seguir para estar el registro de las operaciones, lo que conocemos hoy en día como son los principios de contabilidad. Imagínense todas las reglas que se tienen que seguir, que hoy en día también nosotros como contadores tenemos que seguirlas para saber si nuestras empresas están funcionando o no están funcionando. Son esas reglas las que nos están diciendo si esto está bien o si esto está mal. ¿Sí? Entonces, esos son esos principios de contabilidad, lo que nosotros nos regulan y lo que nos están diciendo si la contabilidad se está siguiendo en un orden correcto.
Bueno, en la Ciudad de México nosotros no tenemos, no ha nacido la contabilidad como una licenciatura, como una profesión. Se tuvieron varios intentos para crear universidades, colegios, etcétera. Pero es hasta 1845 cuando se crea una escuela, la escuela mercantil. Pero esta no funciona, no como tal. Es hasta 1854 cuando ahora otra vuelta se trata de integrar una escuela de comercio. Todavía la contabilidad es simplemente el registro de las operaciones, llevar un control de las operaciones entre entradas y salidas y nada más. ¿Sí? Es una persona que solamente se encarga de estar registrando. Imagínense, hoy en día existe la computadora, pero en aquellos entonces no teníamos ese instrumento que nos facilita las operaciones. Tenemos que llevar todo a mano, escribir todas las operaciones y hacer uso de libros, de diarios, de hojas, ¿sí? Para llevar todo el registro contable. Entonces, en aquel entonces, un contador era simplemente considerado como una persona que registraba, que realizaba asientos, que escribía y nada más. ¿Sí? Por eso se denominaba una escuela de comercio. En 1868 se ve la necesidad de crear una profesión, de crear una escuela superior de comercio y administración. Entonces empieza ya la necesidad no nada más de registrar operaciones, sino también administrar el negocio, ¿no? De ver cómo van las operaciones, qué personas necesito, qué recursos financieros tengo que disponer, a dónde voy a aplicar esos recursos, qué voy a hacer con ellos, ¿no? Ya tengo la necesidad no solamente de registrar operaciones, sino ya de empezar a administrar. Pero es hasta 1871 cuando se crea realmente una carrera, lo que es la carrera de contador privado. Pero realmente esos estudios se empiezan a crear, se empiezan a utilizar, se empieza a crear la carrera de contador y se empieza la gente a inscribir, ¿no? En 1905 empieza lo que es la carrera de contador ya con los estudios formalizados. Y es hasta 1907 cuando se empieza a titular, se crea el primer contador, ¿no? El primer contador en México. En 1917, pues ya se tenía un grupo de contadores ya titulados y empiezan a asociarse, se empiezan a agrupar. Y es lo que se conocía como la Asociación de Contadores. Esa asociación empezó a crecer, a crecer, a crecer, y hasta 1923, cuando esa asociación, como ya creció demasiado en el número, empieza a ver la necesidad de crecer y de aumentar su número de asociados, y es lo que nosotros conocemos como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que hoy en día que es una de las casas o de las organizaciones principales en donde se agrupan todos los contadores. Después se crea lo que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que también es otra asociación en donde se puede afiliar los contadores y donde nos podemos, ahora sí que actualizar, mantenernos en contacto con algunos otros profesionistas que nos empiecen a certificar y etcétera, ¿no? Empiezan las necesidades de más cosas. Entonces, se pueden dar cuenta cómo ahora sí que cómo ha cambiado la contabilidad desde un simple registro de operaciones, desde un control de operaciones, hasta hoy en día que ya se empieza a crear lo que sería la información financiera. Hoy en día la carrera de contabilidad no nada más es un registro de operaciones, lo que antes llevábamos como contabilidad general, sino que hoy en día tenemos muchas áreas de la contabilidad. Entre algunas otras que podemos nosotras mencionar sería, por ejemplo, costos. ¿Qué hace un área de costos? Pues nosotros en costos tenemos que llevar el registro de lo que realmente me está costando un producto producirlo, ¿no? ¿Cómo me está produciendo este producto? ¿Cuánto me está costando? ¿En cuánto lo estoy vendiendo? Y si realmente tengo una utilidad o una ganancia. ¿Por qué? Porque ¿cuántas empresas podemos nosotros encontrar de que estoy produciendo algo y no sé si estoy teniendo ganancia de algo? ¿Sí? O yo empiezo, innovo un producto, lo meto como mercado, pero realmente ese producto nuevo, ¿tengo una utilidad? ¿O tengo la utilidad de otros productos? El mercado hoy en día, como ustedes conocen, el mercado va cambiando y nosotros nuestras tendencias van cambiando. Tenemos que ver como parte contable si ese producto va siguiendo con una utilidad o si tenemos que hacer algo para que continúe esa utilidad
o de plano hacer un cambio para el mercado, ¿no? Movernos hacia donde nos está marcando el mercado, para que nuestros productos puedan generar ganancias, porque si no la misma empresa va empezando en un declive. ¿Y qué pasa? Pueden llegar a tenerse pérdidas, ¿no? Y pérdidas que a lo mejor no podemos nosotros recuperar. Tenemos también otra área de la contabilidad que vendría siendo la auditoría. ¿Qué hace la auditoría? Un auditor es aquella persona que va a estar verificando, que va a estar siguiendo las operaciones, verificando que realmente se hayan hecho correctamente y si no se hicieron en forma correcta, cómo se pueden corregir o qué repercusiones van a tener o cómo van a ser operaciones futuras que se puedan corregir. Tenemos otra área que vendría siendo la que estoy, que sería docencia, donde contadores se dedican a enseñar, transmitir los conocimientos que se han adquirido, difundir lo que se ha conocido como principios de contabilidad, los lineamientos que la contabilidad debe de llegar para que otras personas lo puedan ocupar. Tenemos el área de finanzas. El área de finanzas tiene poco que surgió. ¿Por qué? Porque nació a partir de la necesidad que ha tenido hoy en día la contabilidad. La contabilidad era simplemente un registro de operaciones y en base a esas operaciones se tomaban decisiones. Pero hoy en día no nada más eso es suficiente. Ya tenemos que proyectar esas situaciones a futuro, ¿no? Ver cómo se van a comportar en un futuro para que a partir de ellas nosotros podamos tomar decisiones. Ya las decisiones no se pueden tomar de hechos pasados. Ya hoy en día se necesita tomar decisiones en base a los comportamientos que se han tenido para tener una decisión sobre los acontecimientos futuros que se tienen de tener. Bueno, tenemos también un área que vendría siendo el área fiscal. Hoy en día los impuestos son importantes. El estar al corriente en todas sus obligaciones, el cumplir todos los pagos de impuestos, el que nosotros tengamos esa tranquilidad ante las autoridades hacendarias de que los impuestos se están pagando y se están cubriendo en una forma correcta. Bueno, como ven, la contabilidad desde que nació hasta hoy en día ha tenido muchísimos cambios y estoy segura que esta contabilidad va a estar muy inmersa en las licenciaturas que ustedes hoy empiezan. Bueno, tenemos, como yo les había mencionado, que la contabilidad ha cambiado. A partir de que empieza desde un simple registro de operaciones hasta hoy en día que ya se tiene una contabilidad con los sistemas de información y que con algunas otras ayudas que nosotros hemos tenido, ¿no? La computadora, los sistemas, los paquetes contables, etcétera. Hay muchas cosas que nos ayudan para tener ese registro, ese flujo de operación dentro de las empresas. Y eso que nos provoca cambios. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos nuestro órgano máximo que es el que nos regula y nos da las reglas para seguir la contabilidad, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como acabo de mencionar, emite lo que vendría siendo los principios de contabilidad. Pero esos principios de contabilidad han tenido que ser modificados. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades han cambiado. Hoy en día la contabilidad ya no nada más es una técnica que se ocupa de registrar las operaciones, sino que ya es una técnica que nos va a ayudar para el registro de las operaciones y en base a eso emitir estados financieros para que con eso las finanzas nos ayuden para tomar unas decisiones en forma proyectada. Pero, entonces, ¿qué pasó? A partir del año 2006, los principios de contabilidad cambian y se hace lo que vendría siendo las normas de información financiera, como una respuesta a todos los cambios que se han surgido. Entonces, tenemos que la contabilidad tiene dos definiciones. En el año 2005, antes del 2005, se tenía una definición de contabilidad, como pueden observar, pero a partir del año 2006 se tiene otra definición de contabilidad. Ambas definiciones tienen algunas cosas muy similares, como vendría siendo que las dos pues, definen a la contabilidad como una técnica. Más sin embargo, antes del año 2005, nosotros tenemos que es una técnica que produce sistemática y estructuradamente información contable. En el año 2006 ya nos está diciendo
que nos va a llevar el registro de las operaciones y que de igual forma va a producir sistemática y estructuradamente información financiera. Pero ¿qué pasa? Antes del año 2006, la misma contabilidad, como acabo de mencionar, nos ayudaba a tomar decisiones. Hoy en día ya no. Ya hoy en día nosotros a base de la contabilidad producimos información financiera y en base a esa información financiera nos ayudan las finanzas para tomar decisiones. Ya como acabo de mencionar, las decisiones deben de ser tomadas no en acontecimientos pasados. Los acontecimientos pasados nos ayudan, pero no es lo único. Nos ayudan para que nosotros podamos ver el comportamiento que va a tener nuestros estados financieros y vamos a ver situaciones a futuro, para que en base a esas situaciones a futuro nosotros podamos tomar decisiones correctas y ver el comportamiento que va a tener la empresa. ¿Para qué? Para que si nosotros vemos algún comportamiento que podamos corregir, lo corrijamos ahorita, si ese comportamiento va a ser para mal de la empresa, ¿no? Pero si no, nosotros seguimos con ese mismo comportamiento y nada más controlamos que se dé, que se siga. Nosotros, pues ahora sí que no tenemos una bolita de cristal tampoco, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer, ahora sí, el seguimiento de esas operaciones para ver que realmente se cumplan. El mercado hoy en día también cambia y ya tenemos algunos factores externos que también influyen en la contabilidad. Y tenemos que no solamente considerar la contabilidad, sino que ya tenemos que ver qué factores externos son los que se están repercutiendo, ¿no? Acuérdense que estamos en una situación ya con un mundo globalizado. Lo que le pasa a un país nos puede repercutir a nosotros, ¿no? Ya estamos muy inmersos en esa economía. Como objetivo de contabilidad, como nosotros acabamos de mencionar, es el registro de las operaciones de una empresa. No podemos dejarlo de mano. Pero nuestros básicos principios de contabilidad es controlar las operaciones y generar información financiera. En base a esos registros, nosotros vamos a generar todo un proceso del cual nosotros vamos a generar lo que vendría siendo la información financiera. Todos nosotros, esas operaciones se van a generar todo con la vida de la empresa, el vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo va la empresa operando? ¿Cómo se va modificando? ¿Qué operaciones, qué transformaciones, qué factores externos van a influir a la empresa para que en base a eso todo lo procesemos y produzcamos lo que es la información financiera, la cual la podemos encontrar en base a los estados financieros que la empresa emite? Entonces, nosotros tenemos lo que vendría siendo el objetivo de controlar. Controlar. ¿Qué podemos nosotros decir para controlar? Controlar en sí, pues es darle un seguimiento a las operaciones. Imagínense que nosotros tenemos una empresa la cual no tenemos control. Sería un caos, ¿no? Imagínense todas las operaciones que, por ejemplo, la persona que emite cheques, que los emita y que los entregue cuando quiera. O que la persona que paga, pues ahora sí que digamos que los proveedores vienen a cobrar en cualquier momento. ¿Se imaginan? No habría control de las operaciones. Los proveedores entrarían cada momento, los clientes a lo mejor se enojarían porque no les estaríamos pagando, a lo mejor la persona que está encargada de los cheques no está. ¿Sí? Imagínense que no haya control. ¿Se imaginan el caos, el torbellino que podría haber dentro de la misma empresa? ¿Sí? Hasta nosotros mismos sabemos que existen días de pagos para la empresa. Imagínense que ustedes no reciban su pago a tiempo. ¿Qué caos sería dentro de la misma empresa? ¿Cómo podemos controlar todas esas operaciones a base de la contabilidad? La contabilidad nos va a hacer un control de todas las operaciones para que haya lineamientos, reglas a seguir en base a las mismas. ¿Cómo podemos seguir todas las operaciones? ¿Cómo podemos dar un seguimiento? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué hacemos? ¿Qué implementamos? ¿Para qué? Para que nosotros maximicemos todos los recursos que tiene la empresa. Para que nosotros, la persona que a lo mejor está entregando cheques, pueda hacer otras operaciones o pueda hacer otras actividades, pueda disponer de algunos otros tiempos
y nada más, por ejemplo, las personas que vienen a cobrar su cheque porque son proveedores, se vayan satisfechos de que se les está pagando en tiempo y forma. Entonces, todo eso nosotros lo llevamos en base a un área contable administrativa, ¿sí? Nosotros como contadores llevamos el control de esas operaciones para ver que realmente la empresa lleve el control y la maximización de esos recursos. Acuérdense que entre mayor control tengan las operaciones de una empresa, pues nosotros vamos a tener una información más confiable. Ustedes como área de marketing, de comercialización, llevar un buen control de las operaciones, pues nos va a redituar algunos frutos, como cuáles, pues nosotros vamos a tener un mayor aprovechamiento de nuestros recursos. Vamos a poder decir, me falta esto, me falta el otro, me falta aquí, me falta allá, le voy a poner tanto aquí, le voy a poner tanto allá, ¿sí? Para ver cómo voy llevando ese control de mis operaciones. Irme yo siguiendo esos pasos para ver si mi producto, mi evento va en forma adecuada, va siguiendo los lineamientos que yo tengo que seguir. Entonces, para eso nosotros nos sirve la contabilidad. La contabilidad, como les acabo de mencionar, no nada más la lleva el área contable. Nosotros como área de marketing también tenemos que llevar un control de nuestros eventos, aunque no hagamos registro de operaciones. Pero nosotros hacemos ese registro al llevar un conteo de todo lo que estamos haciendo. Cuánto nos sobra, cuánto nos falta, cómo podemos hacer para controlar todas esas operaciones. Nosotros llevamos lo que es el proceso contable en contabilidad. ¿Qué es ese proceso contable? Nosotros llevamos lo que es la sistematización. Hoy en día es muy difícil, pues ahora sí que no tener un sistema electrónico de datos. Y ese electrónico de datos es todo lo que vendría siendo una sistematización de las operaciones. Imagínense una tienda para que las personas puedan comprar sus artículos, pues necesita haber primero una base de datos, ¿sí? Necesita haber todo un sistema. Ese sistema puede llevarse un sistema electrónico de datos y cargar todos los productos, ¿sí? Decir, pues esta lata cuesta tanto, esta otra cuesta tanto, esta caja cuesta tanto. Tener toda una base de datos que vendría siendo toda una evaluación. Y posteriormente, pues hacer el registro. Esta persona está comprando esto, cuesta tanto. Esta otra persona está comprando esta lata, cuesta otro tanto. Pero para que se haya esa venta, pues tuvo que haber toda una base de datos. Y para que haya una base de datos necesitamos un sistema. Entonces, todo esto está inmerso en lo que nosotros llamamos un proceso contable. Necesitamos una base de datos, necesitamos un sistema para que podamos nosotros descargar todos esos datos de toda esta información. Entonces, como ven, no nada más ese proceso contable está en la área de contabilidad, sino también está en la área de comercialización, ¿sí? Donde nosotros tenemos un sistema, una base de datos, y las personas que hacen uso de esa base de datos, de esa información, para saber dónde están, qué están comprando, qué están vendiendo, qué están haciendo con esos datos. Entonces, con lo anterior, nosotros podemos hacer una maximización de recursos, podemos ver qué recursos o qué objetos, qué insumos son los que se están consumiendo más o qué ya no se está consumiendo. ¿Por qué? Porque imagínense una tienda que tenga artículos que la gente no quiere comprar. Sería cuánto de pérdida que las personas están haciendo para no adquirir productos que ellos ya no les gustan. La gente empezaría a dejar de ir a esa tienda porque no satisface las necesidades que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos productos que la gente consuma, que la gente haga uso de ellos para que compre y para que esa tienda pueda mover esos artículos. Entonces, nosotros tenemos que esos artículos tienen que ser administrados, tienen que ser, ahora sí que tener lo que vendría siendo una forma eficaz del registro o del control de las operaciones, ¿no? Ahora, esas operaciones no nada más son comerciales, como acabamos de ver, ¿sí? Esas operaciones, pues también se va a llevar un registro, ¿no? Nosotros en nuestra vida diaria podemos ver que cuando nosotros recibimos un dinero, yo empiezo a destinar esos recursos, ese dinero, para ver
maximizarlo lo más que se puede, ¿no? Entonces, nosotros tenemos otro objetivo de la contabilidad, que es la información financiera. La información financiera debe de ser confiable, más que nada. Tenemos que tener esa confiabilidad. Debe de ser oportuna, que llegue en tiempo y forma, porque no me sirve ninguna información que ya me llegó 3 años después, ¿no? Tiene que ser oportuna, ¿sí? Tiene que ser clara, es decir, le debo de entender a esa información. Si esa información tiene 1000 o 3000 ajustes que tengo que hacer, pues al final ya no sé ni siquiera qué número es el final, ¿no? Entonces, no me sirve si no es clara, oportuna, comparable, relevante. Relevante significa que no voy a poner, por ejemplo, un desglose a lo mejor de 5 pesos, de 10 pesos, si estoy utilizando millones, ¿verdad? Entonces, debe de ser relevante, es decir, nada más tienen que tenerse las partidas más importantes que yo voy a tener, ¿sí? Un desglose de las operaciones más importantes, porque no me sirve todo un desglose a lo mejor de todo un libro, ¿no? Si yo no, a lo mejor ese libro a lo mejor ya ni lo leo ni veo qué operaciones son las que se están generando, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa información que puedo compararla en diferentes momentos. Es decir, tengo que tener información del 2007, 2008, 2006, 2005 para que yo vea los comportamientos entre un año y otro. Es importante ver cómo se están moviendo esos números, ¿no? Ver si al principio del año 2007 tengo 2 pesos y ver en el año 2008 que esos 2 pesos ya se convirtieron en 10. ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Por qué cambió de 2 a 10 pesos? Porque a lo mejor ya no fueron 10 pesos, a lo mejor fueron 0. Entonces, si tenía 2, ¿por qué cambió a 0? Ver ese cambio que se dio durante el tiempo. Pero para eso necesito comparar una información que sea igual. Nosotros tenemos también lo que es el sistema de contabilidad y la información financiera. El sistema de contabilidad dentro de una empresa, como ya acabo de mencionar, es una estructura ordenada y coherente. Es decir, si yo necesito tener un sistema de contabilidad, ese sistema tiene que ver primero un sistema electrónico de datos. Después necesito tener toda una base de datos para que las empresas puedan hacer uso de esa información. Ese sistema me va a proveer de información, pero necesito ciertos pasos. ¿Por qué? Porque no me va a proveer de una información clara, oportuna, veraz, como habíamos dicho, si ese sistema está mal. Si yo a un sistema contable le meto basura, pues me va a generar basura. Yo necesito, pues ahora sí que ese sistema, meterle toda la información en forma correcta, oportuna, tener un control de las operaciones para saber que mi información al final va a ser correcta. Entonces, por lo consiguiente, nosotros ese sistema me va a generar información. Esa información va a ser útil ¿para quién? Pues para los dueños de la empresa, para los accionistas, para los clientes, proveedores, etcétera. Estoy generando toda esa información del área de contabilidad. De hecho, como nosotros como área de marketing, podemos tomar algunos datos de la contabilidad. A nosotros como áreas también nos va a servir el uso de la contabilidad. Entonces, no nada más es un área aislada, sino también es un área que vamos nosotros a hacer uso de ella. Ese sistema, como acabo de mencionar, nos va a ayudar a controlar todo lo que vendría siendo las operaciones de una empresa. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo vea en el sistema que tengo 2, 4, 6, 7, 8 números, operaciones, y ya con eso sumo, el mismo sistema me va a dar una suma de las operaciones que se realizaron. A que si yo tengo papelitos, ¿no? Un papelito tiene 2, otro papelito tiene 3, otro papelito tiene 4, 5 y sumen todos los papelitos, ¿no? ¿Qué tal si me faltó un papelito? Entonces, ese sistema nos va a ayudar para tener un control de las operaciones y ese mismo control, vuelve nuevamente a enfatizar, nos va a generar información confiable, veraz y oportuna. Ahora, ese sistema contable puede ser grande o puede ser pequeño, de acuerdo a las necesidades de una empresa. Las empresas micro no van a tener todo un sistema o un monstruo dentro de contabilidad. ¿Por qué? Porque sus necesidades son en forma pequeña. Pero a lo mejor una empresa que tenga muchísimas operaciones, muchísimos negocios, pues sí tendrá que tener un sistema más integral, más de acuerdo a las operaciones o a las áreas que va teniendo cada una de las empresas.
Entonces ese sistema puede ser flexible de acuerdo a las operaciones o a las necesidades que va teniendo la misma. Ahora, el sistema de contabilidad nos va a generar lo que vendría siendo la información financiera. Y a base a esa información financiera, nosotros, como acabamos de mencionar, pues nos va a generar información. Esa información pues me va a ayudar para tomar decisiones. ¿Okay? Esa información puede ser en forma cuantitativa o cualitativa. En forma cuantitativa, pues me está diciendo cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, cuánto estoy generando de ventas, cuánto estoy generando de costos, cuánto estoy generando de gastos, etc. Eso es una forma cuantitativa. ¿Por qué? Porque me está dando números. En forma cualitativa, nosotros tenemos que decir por qué este comportamiento de 8 cambió a 2. ¿Por qué de ese 10 cambió a 6? ¿Sí? Ver las tendencias de los productos que se están manejando con mayor auge, ¿no? Y cuáles productos a lo mejor ya no se están vendiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, pues ya a lo mejor están cambiando sus productos. ¿Cuántas empresas hay que empezaron con un giro y hoy en día ya tienen otro giro? Por ejemplo, lo que era correos. Antes la gente necesitaba mucho el correo y hoy en día no es tan básico tener un correo. Ya todo ese correo que vendría siendo una cartita ya fue desplazado por medio de lo que vendría siendo el internet. Entonces ese correo pues ya tuvo que reducir sus operaciones, tuvo que generar un cambio, ¿no? Ahora se va a dedicar a paquetería y ya tenemos que vendría siendo la paquetería el uso de correo. Y entonces esas operaciones van cambiando. Igual las empresas también cambian, no nada más las personas. Entonces, toda esa información, como acabo de mencionar, son útiles para tomar decisiones. A lo mejor un giro de empresa, a lo mejor el cambio de sus actividades. Entonces, no toda la vida de la empresa va a ser igual. Siempre va a tener cambios. Ahora, nosotros vamos a tener el uso de esa información, como acabo de mencionar, mediante el uso de los estados financieros. Los estados financieros, hay estados financieros básicos y no básicos, como vamos a ver más adelante. Ahora, finalmente, nosotros vamos a tener que buscar alguna información. Esa información, como uso de su primera actividad, nos va a dar que van a buscar los 4 estados financieros básicos de una entidad. Esa entidad puede ser una entidad X. ¿Por qué? Porque esa entidad la vamos a ocupar durante el curso. Entonces, seleccionen ustedes una entidad. Esa entidad puede ser una empresa que ustedes a lo mejor están utilizando, una empresa que a lo mejor ustedes conozcan, o a lo mejor una empresa que saquen de internet. En algunas páginas pueden encontrar dentro del internet una empresa y esas empresas ya tienen publicados sus estados financieros. Entonces, busquen dentro de esa empresa lo que vendría siendo los 4 estados financieros básicos. De esos 4 estados financieros básicos, nosotros durante el curso vamos a ver nada más 2. No porque los otros no sean importantes, sí son importantes, pero el tiempo no nos abarcaría. Entonces, los 2 básicos, nosotros que vamos a manejar, vendría siendo el balance general de estado de resultados. Pero esos estados financieros en realidad son 4 estados financieros básicos. De los 4 estados financieros básicos que ustedes van a buscar, ¿sí?, de la misma empresa que van a seleccionar, van a buscar o van a ver a quién le sirve esa información. ¿Sí? Esas personas, como mencioné durante la sesión, pueden ser, por ejemplo, el dueño de la empresa, los accionistas, los directores, a mí como área comercializadora, pero no nada más para mí, ¿sí? Ahora sí que hay muchos usuarios que deben de tener para la información. Esta actividad nos va a ser útil para su siguiente sesión. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros vamos a seguir viendo cuáles son los usuarios que tiene la información financiera. ¿Cuál es la importancia que tienen que tener los estados financieros? Como acabo de mencionar, hay estados financieros básicos y no básicos. Y tenemos que ver dentro de esos estados financieros básicos, ustedes deben de conocerlos, deben de saber cuáles son. ¿Por qué? Porque nosotros los utilizamos hoy en día. Los otros estados financieros que no son básicos no son menos importantes,
pero abarcan menos operaciones, como vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces tenemos que mencionar 4 usuarios internos, o sea, que la misma empresa pueda generar, aparte de los que he mencionado, ¿verdad? Y 4 usuarios de información externos, es decir, que no pertenezcan a la empresa. Entonces, de esos 4 usuarios, ustedes van a hacer en total entonces 8 usuarios de información, 4 externos y 4 internos, para que vean a quién le importa la información, quiénes son los que van a utilizar esa información. No nada más, ahora sí que la contabilidad se queda dentro del área de contabilidad. Hay muchas personas que les interesa la información, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Es por ello que muchas empresas ponen sus estados financieros dentro de las páginas de internet o los publican. Entonces pueden encontrar esos estados financieros dentro de las páginas de internet o dentro de los diarios, ¿no? Algunos diarios, algunas revistas publican algunos estados financieros. Es importante que esos estados financieros sean de la empresa que ustedes conocen, ya sea de nombre o que tengan alguna injerencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizarlos posteriormente. No nada más los vamos a dejar aquí, sino que posteriormente vamos a hacer uso de estos estados financieros para que vean la importancia que tiene la contabilidad, no nada más como parte contable, sino como la contabilidad como parte de todas las operaciones que va siguiendo la empresa. En base a eso, nosotros podemos decir que realmente la contabilidad, pues la hemos seguido, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Entonces, en nuestra sesión del día de hoy hemos aprendido muchas cosas, si se han dado cuenta, desde cómo surgió la contabilidad hasta cómo hoy en día va cambiando esa contabilidad, cómo va evolucionando, desde un simple control de operaciones hasta hoy en día que tomamos decisiones en base a esos estados financieros o estamos generando toda esa información, ¿no? Nos hacemos uso de las herramientas que vendrían siendo la computación, sistemas contables, pero anteriormente no había ese sistema contable, todo se hacía en mano. Entonces no guardaba ese control que se necesita para tener una información. Hoy en día la información es más confiable porque se tienen los sistemas, ¿sí? Esas computadoras que nos ayudan a facilitarnos la vida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hacen todo por computadora y es mucho más fácil que agarrar una calculadora y empezar a sumar, restar, multiplicar y dividir? Ya es más fácil por la computadora, ¿no? Entonces, hoy en día nuestra vida diaria ya está en base a toda la computación. Entonces, esa misma computación nos ha ayudado a la contabilidad para facilitarla y para procesar toda la información contable y en base a eso tomar decisiones. Vimos también que ya la contabilidad ha tenido la necesidad de crecer tanto que tenemos muchas áreas, como vendría siendo la de finanzas. La de finanzas es un área en la cual nosotros vamos a tomar decisiones. La contabilidad se encarga de hechos pasados a presentes y de ahí la contabilidad va a generar un estado financiero. Las finanzas van a tomar la parte de contabilidad y va a proyectar algunos datos. De eso tomamos lo que vendría siendo las proyecciones y de ahí vemos el comportamiento que ha tenido nuestras cifras. Entonces, a base de eso tomamos decisiones. Entonces, las finanzas nos va a ayudar para la toma de decisiones. Otra área de contabilidad que estuvimos viendo vendrían siendo el área de impuestos. El área de impuestos que nos ayuda a ver el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales de una empresa. Vimos también el área de costos. El área de costos nos va a hacer todo un control de las operaciones, de las transacciones, de los productos de una empresa, para saber si un producto está ganando o si está perdiendo, ¿sí? Para saber si ese producto lo voy a seguir produciendo o de plano lo quito y hago ese cambio dentro de mi mercado. Entonces, como acabamos de mencionar, hay algunas empresas que tienen que hacer cambios dentro de su vida, ¿no? Tienen que hacer esas operaciones para alinearse a las necesidades que tiene el mercado. ¿Cuántas empresas hay que cambian su giro, no? ¿Sí? Que ya no satisfacen las necesidades que hoy en día tienen las personas, por consiguiente tienen que hacer ese cambio.
Bueno, vimos otra área que vendría siendo la área de auditoría. Como área de auditoría, pues es el control de las operaciones. Verificar realmente si se están haciendo bien las operaciones, si se está cumpliendo bien con los impuestos, si no se está cumpliendo y si no se está haciendo lo correcto, pues cómo podemos corregirlo, ¿no? Ya sea las mismas operaciones o para hechos futuros, ¿no? Ver que se estén siguiendo todos los lineamientos. Vimos también que los principios de contabilidad generalmente aceptados sufrieron cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están ajustando de acuerdo a las necesidades de un mundo globalizado, un mundo lleno de Internet, un mundo lleno de todo lo que vendrían siendo los avances tecnológicos, de un mundo que se están integrando todas las economías. Entonces, vimos ese cambio, vimos que hoy en día ya no son principios de contabilidad generalmente aceptados. Vimos que ya se está haciendo lo que son las normas de información financiera. Esas normas de información financiera dan una respuesta más para las necesidades que hoy en día tiene la contabilidad ante un mundo globalizado, un mundo que se está integrando más, ¿sí? Vimos que la contabilidad prácticamente tiene dos objetivos, el controlar y informar. ¿Qué vendría siendo el controlar? Pues dar un seguimiento de las operaciones, dando una verificación de las mismas. Vimos también que la información, entre más control tenga, mayor va a ser su veracidad. Sí, tenemos que la información tiene que ser veraz, oportuna y confiable. Es decir, una información que llega 3, 4 años después no me sirve. La información que yo necesito tiene que ser confiable. Es decir, que tiene que tener un control adecuado. No todo un caos dentro de la empresa, porque a lo mejor me va a faltar una operación, ¿no? Esa operación a lo mejor es crucial, o a lo mejor varias operaciones se pierden dentro de la misma operativa de la empresa, dentro de las mismas transacciones. Entonces, si se va perdiendo, pues esa información, ¿cómo va a salir? Pues ya no va a salir completa, ya le van a faltar las operaciones que se van perdiendo. Entonces, ya no va a ser confiable, ¿sí? A lo mejor será veraz, la entrego en tiempo y forma, pero no me va a decir todo. Van a faltar algunas operaciones que se perdieron, por ejemplo. Imagínense cuántas operaciones pueden haberse perdido, cuántas notitas puedo haber perdido. Entonces, tiene que llevarse un control de las operaciones para que entre más control exista, más voy a tener yo en mi base de datos y voy a estar 100% segura de que va a tener todas mis operaciones para que mi información sea confiable. Entonces, tenemos esos objetivos que guarda la contabilidad. Bueno, tenemos que la información puede va a generar una información financiera. Esta información financiera va a ser útil para diferentes usuarios de la empresa, que ustedes van a buscar y que van a investigar. ¿Por qué? Porque los vamos a hacer, ahora sí que los vamos a ocupar para nuestra próxima sesión. Es importante que ustedes sepan qué es lo que vamos a ocupar para nuestra próxima sesión, para que tengan conocimiento y vengan preparados, para que sepan cómo va a ser la continuidad de nuestro curso. Entonces, tenemos que vendría siendo esa información que se va a generar en base a los estados financieros. Los estados financieros, como dijimos, van a ser 4 estados financieros básicos. Los otros estados financieros, no digo que no son importantes, pero no son básicos. Y entonces, tenemos que esos 4 estados financieros, 2 de ellos los vamos a ocupar durante nuestro curso. Y vamos a conocerlos y vamos a realizarlos. Vamos a hacer algunas operaciones y algunas transacciones, algunas actividades de una empresa. Seleccionen bien la empresa de su actividad para que no tengan ahora sí que cambiarla a mitad de curso, ¿sí? Seleccionen una empresa en la que ustedes puedan generar información o puedan tener acceso a información y pueda hacerles de útil información. A lo mejor la empresa en la que están trabajando puede serles útil, ¿sí? Bueno, en cuanto a mí, en la primera sesión, eso sería todo. Agradezco su participación y los invito a que puedan realizar sus actividades y puedan hacer uso de su tutor para que puedan completar su actividad. ¿Sí? No se queden con dudas, hagan uso de la información, hagan uso de todos sus medios para que puedan tener ahora sí que la actividad lo más completa posible. ¿Sí? Agradezco su participación
y los espero en la próxima sesión.